Este, muy contento de ver una audiencia importante vinculada al sector lechero y también muy contento por lo que hoy escuché, porque a veces uno va a algunas charlas donde uno de los conferencistas dice una cosa y se sube el otro y arranca para el otro lado y dice otra, pero hoy la concordancia entre, digamos, las propuestas validadas por la investigación a nivel de estación experimental y lo que nos presenta Chilibroste de la concordancia con lo que se observó en ese evidentemente importantísimo proyecto del que me alegro mucho que esté en marcha a nivel no de 5 productores, como en una época hacíamos con los predios pilotos, sino a nivel de cifras importantes de muchos decenas y en algunos casos cientos de productores, es algo realmente muy importante, ¿no? Entonces, yo quería hacer, antes de entrar en las preguntas, tratar de unir estos dos mundos que nos presentaron, la investigación, y Pablo también la investigación, pero sobre una base más de registro directo a nivel de la producción, ¿verdad? Y a mí se me ocurrió enfocarlo, para ser sintético, a este nivel, digamos. Primero, ¿de qué estamos hablando? De producción de leche a nivel del predio, de los productores y donde trabajamos los productores que están acá y donde trabajan los asesores. Pero cuando hablamos de competitividad, y creo que José Silva, el director nacional de INEA, lo mencionó, no es posible la competitividad de un productor si la cadena no es competitiva. Eso hoy día ni se discute. ¿Qué quiere decir? Que el productor recibe insumos, ¿verdad? Y genera productos que transforma la industria y que saca para afuera. Entonces, ¿dónde estamos ubicados en esa cadena? Bueno, en un eslabón que como nos miramos a nosotros mismos nos parece que es el eslabón más importante, pero tenemos que tener conciencia de que si los otros eslabones fracasan, fracasa toda la cadena. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Para un país como Uruguay, que exporta probablemente más del doble de lo que consume de leche, y que a su vez no tiene una industria de insumos desarrollada a una gran escala. Bueno, quiere decir que somos tomadores de precios de insumos y somos tomadores de precios de productos. Ninguna novedad estoy diciendo en este punto. Pero sí me parece importante mencionarlo porque para que el negocio sea rentable, a veces es importante tener la capacidad de influir en los precios. Bueno, la cadena se ha preocupado mucho a través de los distintos agentes que trabajan en generar que los precios de los insumos y la calidad de los mismos del productor sean de buena calidad. No voy a entrar en los detalles de lo que todos ustedes conocen y trabajan porque son directivos de distintas instituciones que actúan. Pero en definitiva hay un margencito que es tratar de tener un insumo más barato. Lo que hace la industria y todo el sistema para lograr un mejor precio también es conocido. Entonces, ¿qué ocurre? Si los precios realmente no los podemos manejar, lo que nos queda es la eficiencia técnica del proceso. Y ese es el punto relevante y por qué es relevante todo lo que estamos haciendo y trabajando acá. ¿Qué nos dicen los resultados de la investigación que sintetizó Alejandro y de alguna manera los resultados muy claros y contundentes de los registros de productores de estos últimos años? Que por suerte la incorporación inteligente, no siempre, pero la incorporación inteligente de la tecnología ha estado absolutamente asociado a un mayor ingreso y bienestar económico, por lo menos, de los productores. Yo creo que eso ya hoy no cabe duda, ¿verdad? Yo como tengo unos cuantos años arriba de esto, participé acá no, pero en el que está al lado, que apenas entraban 90 personas, en discusiones donde si la tecnología realmente pagaba, y si le pagaba al bolsillo del productor, y si le pagaba a la sociedad que invierte en tecnología. Y esa primer duda yo creo que hoy está absolutamente, ya no existe, ¿verdad? Yo creo que no podemos partir de la base de dudar. ¿Qué tecnología y cómo aplicarla? Bueno, ahí es el espacio donde los técnicos tienen mucho para trabajar, porque a veces
la tecnología no se usa correctamente y entonces los resultados no son. Lo que hemos visto acá es, por suerte, muy coherente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la eficiencia técnica significa más ingreso para el productor y más ingreso para la sociedad toda. Y eso lo sabemos y lo percibimos por estos últimos años que hemos pasado. Si se acompaña de precios favorables, como ocurrió en los últimos años y no había ocurrido en los 25 años pasados, bueno, entonces lo que recibe el productor y lo que vuelca a la sociedad, por cierto, va a ser mucho mayor. De manera que, desde ese punto de vista, no quiero entrar en los detalles, digamos, de las proporciones de forrajes, de pasturas y de concentrados. Pero sí decir, bueno, si hoy estamos en niveles de 6, 7 mil litros de leche por vaca, capaz que entre 6 y 8, 9 mil, 10 mil litros por hectárea, ¿verdad? Con promedios que puedan andar un poquito por ahí. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son las fuentes de eficiencia que tenemos de acá para adelante? Y tenemos que ver lo que hicimos en el pasado. Y la primer gran fuente de eficiencia técnica, porque la parte económica, reitero, si los precios son mejores, vamos a entrar más plata, pero es donde no tenemos márgenes de incidir mayormente, es muy claro que fue la dilución de los costos fijos, ya sea los costos fijos de mantenimiento de la vaca, por más producción por vaca, y al tener más producción a nivel del establecimiento, por la vía de más carga y más leche, o más leche y un poquito menos carga, que era lo que estaba planteando Pablo, que ahí había un área de trabajo, pero claramente hay una disminución en la eficiencia, o una mejora, perdón, en la eficiencia por la mayor productividad, que es lo que permite esos resultados económicos. Entonces, de acá para adelante, creo que la discusión de cómo logramos eso, a nivel de la vaca está muy claro, más leche por vaca. La pregunta es, las vacas promedio, las vacas masa, como decía Pablo, que tenemos en el país, ¿cuánta leche más pueden producir? Estos productores que están con 8.000 litros, no sé, Pablo, por lactancia, capaz que 9, algunos de los que están arriba, ¿esas vacas pueden dar 12? ¿Qué tenemos que hacer para que den 12? El tamaño de esa vaca es el adecuado, tenemos márgenes por ahí, la genética, ¿qué papel tiene? La genética no es rápida. Yo creo que la gran pregunta es si no tenemos un desafío, digamos una amenaza por ese lado y si lo estamos focalizando, porque tuvimos un capital enorme, nuestros abuelos y nuestros padres con la mejora genética que introdujeron durante los primeros 50 años de la lechería nos dieron un capital enorme, ¿verdad? Hace 30 años teníamos vacas que producían 8 o 9 litros, pero si le dábamos de comer se iban a 20. Ese capital estaba y es el que explotamos. Hoy, las vacas que tenemos, ¿nos da el margen para adelante? Porque yo sé que si ustedes miran Estados Unidos tenemos vacas de 25.000 litros, pero ¿cómo son con respecto a las vacas que tenemos nosotros? ¿Qué papel tiene que tener la crianza de la ternera para que podamos tener vacas de 12.000? Yo no tengo la respuesta, pero me temo que algunos productores que ya están con altos niveles de producción por vaca, aunque en las planillas electrónicas podamos hacerles dar más leche, quiero ver si existe la capacidad, ese capital ocioso que tuvimos y todavía lo tenemos. Yo creo que es una línea de reflexión importante. La otra fuente de eficiencia que hemos tenido es el incremento de la productividad de las pasturas. En la década del 60, y acá hay algunos técnicos que trabajaron en esa época, teníamos pasturas que producían mucho a través del uso de leguminosas y del fósforo. Y es lo que estamos usando hoy, es decir, que hoy estamos capitalizando algo que teníamos de hace 40 años, porque más allá de que ustedes cambien y les guste más una variedad que otra, los resultados que presentó Alejandro también de las diferencias de rendimiento de las variedades, cuando son del 5% es mucho. Es decir, que la mejor festuca de hoy y la de hace 40 años capaz que no difieren en 10% cuando la ponemos en la realidad productiva. Teníamos un capital de pasturas y de técnicas de fertilización con fósforo y de leguminosas que hoy lo estamos usando, no lo usamos durante muchos años.
Entonces, ¿cuáles son las fuentes de eficiencia a nivel productiva del rodeo, digamos, de un tambo a nivel pastoril que podemos seguir explotando? Bueno, Alejandro mostró una puntita con los trabajos que están haciendo con Rodrigo Zarza, donde aparentemente existen márgenes interesantes de incrementar la productividad, pensando quizás más en hacer reservas que no en consumirlo directamente. Pero aparentemente esos márgenes son interesantes y creo que realmente ahí deberíamos focalizar un esfuerzo importante, porque el capital que veníamos manejando alegremente se viene acortando. El otro comentario que quería hacer es, bueno, muy bien, los sistemas de intensificación, más producción por vaca y más carga, con las variantes que hay entre ellos y las interacciones que reflejan probablemente los gustos personales de cada productor, pero que haciéndolos dentro de los patrones técnicos son claramente rentables. Es decir, tecnología y rentabilidad hoy no se discute. Me pregunto, eficiencia más productiva e intensificación e impacto ambiental. Y yo creo que ese es un comentario que lo dejaron traslucir por arriba los dos panelistas, pero que a mí me hubiera gustado que hubieran intervenido con un poquito más de fuerza. Y yo simplemente voy a puntualizar algunos elementos en base a la información que yo me manejo. La vaca siempre la vimos productoras de leche, por allá la empezamos a ver en algún momento como productora de carne, sobre todo cuando la leche valía poco, pero nunca vimos que la vaca generaba metano y que la vaca excretaba nitrógeno y excretaba fósforo. Estoy mencionando aquellos componentes que hoy son reconocidos como de alto impacto ambiental y que están en la mira de los más verdes, como que la vaca, ¿verdad?, es la que genera un problemón. Bueno, de acuerdo a unos numeritos que me mandé yo de simulación, porque soy más afecto a la simulación que a los experimentos, pero que están totalmente validados, ¿verdad?, porque estamos hablando de coeficientes sólidos. Bueno, resulta que una vaca que come pasturas, como la que tenemos nosotros, a base de gramíneas y leguminosas, con pasturas de buena calidad, una pastura buena, bien manejada, como mostraba Pablo, está excretando en el orden de los 450 a 500 gramos de nitrógeno por día, medio kilo. Estoy exagerando un poquito, pero para que les quede la cifra en la cabeza. Medio kilo tira la vaca todos los días. La eficiencia de uso del nitrógeno es bajísima, menos del 20%, por supuesto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a las dietas de un tercio de pasto, de forrajes y de ración? La excreción de nitrógeno baja por lo menos al 70% y puede llegar a bajar más, ¿verdad? Es decir, que estamos volcando mucho menos de un agente de polución reconocido al ambiente, por el hecho de pasar a tener una dieta de esta naturaleza. Pero hay otra cosa importante, ¿qué pasa con el metano?, que también cada tanto aparece en los diarios. Bueno, ahí podemos tener una disminución de la producción de metano por día del 40%. Es decir, que esa vaca que come esa dieta frente a una pastoril va a generar apenas el 60% del metano que produce la vaca pastoril. En otras palabras, con respecto al fósforo las variaciones son menores, ¿verdad? Pero una vaca hoy puede andar excretando entre 50 y 80 gramos de fósforo por día según el nivel, sobre todo de suplementación mineral que le estemos dando. Que no es poco. Todas estas cifras multiplíquenla por 365 días, ¿verdad? Medio kilo de nitrógeno son 180 kilos por año que vuelcan las vacas en algún lado. No sabemos dónde. Y lo que sabemos sí que una parte de ese nitrógeno que es mineral y por lo tanto polucionante, va a óxido nitroso, se transforma en un agente de alto poder de recalentamiento. En las cifras que yo estoy mencionando estoy incorporando la producción de metano directa de las vacas y la que sale de ese nitrógeno que va a nitroso. Pero con esto que quería mencionar, que este proceso de intensificación también es coherente
con una situación ambiental favorable. Y si lo miramos en CO2 equivalente, o sea, metano transformado en CO2 equivalente, y lo mismo el nitrógeno por litro de leche, la disminución que logramos es realmente relevante. Es casi un tercio menos que estamos produciendo por litro de leche. ¿Qué es el indicador que yo creo que debemos tener en cuenta? Lo que nos interesa es contaminar menos por unidad de producto generado, porque en un mundo que la población sigue incrementándose y donde hay mucha gente con hambre que va a tener que comer mejor a medida que pueda ganar más, la demanda de alimentos va a seguir creciendo. Por lo tanto, no vamos a poluir menos. Lo que importa es que poluyamos proporcionalmente cada vez menos en relación a la mayor cantidad de alimentos. De manera que yo me gustaba resaltar esta visión, que de pronto no la comparten los panelistas o sí, de que también nos transitamos con estos caminos de intensificación a una lechería mucho más amigable con la gente. Y si a esto le agregamos lo que presentó Alejandro del trabajo que hicimos con Roberto Díaz a través del análisis de los 40 años, bueno, resulta que nos da que en estos últimos 10, 12 años estamos, digamos, secuestrando carbono y metiéndolo en el suelo a razón de casi 1 tonelada por año, que es una de las cifras más altas que se registran en el mundo. Y que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque Nueva Zelanda y Australia están muy preocupadas porque sus sistemas agrícolas, forrajeros y lecheros pierden 1 tonelada por año y no lo pueden revertir, y lo que quieren hacer para revertirlo tiene más costo que los beneficios que podrían ser los bonos de carbono que podrían cobrar. Hay varios trabajos disponibles sobre ese tema. Es decir, que nosotros estamos viviendo en Uruguay y en Argentina en una situación del mundo casi única, en el sentido de que nosotros seguimos utilizando un alto porcentaje de leguminosas en las praderas nuestras, cosa que en la mayor parte de los países lecheros ha quedado totalmente afuera en busca de la productividad y el agregado de nitrógeno. ¿Qué quiere decir leguminosas? Quiere decir fijación de nitrógeno orgánico en el suelo. Y el nitrógeno en forma orgánica, como lo hacen las leguminosas, no es poluyente. Poluye cuando se transforma en nitrato. En cambio, la urea que agregamos sí es altamente poluente, porque se aprovecha un margen muy pequeño, ¿verdad? Lo que capturan las plantas es una cifra inferior claramente al 30% de lo que estamos agregando, y lo demás va a nitratos, va al agua y va al ambiente. Entonces, este sistema que tenemos en esta región, y creo que estos datos consolidan de alguna forma, de que la base pastoril basada en leguminosas ha sido extremadamente positiva cuando le incorporamos, por cierto, la siembra directa, es un tema que debería hacernos reflexionar si pensamos en aumentar la eficiencia productiva de nuestras rotaciones, y por ahí nos sentimos tentados a tirar afuera las leguminosas y meter urea con gramíneas, que ahí sí podríamos llegar a volver a perder carbono del suelo y a manejar esto, que si bien a nivel internacional tal vez no se toma como una fuente de secuestro aceptable, digamos, de carbono en el suelo, yo creo que la lechería estas cifras debería presentarlas al público con mucho más fuerza que la que los hace, porque nos bombardean diciendo que la lechería contamina, que la lechería poluye, y parece que estamos medio callados cuando yo creo que tenemos argumentos muy buenos para mostrar que esto no es tan así. Si tomamos en cuenta esta tonelada de carbono que estamos fijando hoy, por lo menos lo que salió de la unidad de lechería, y el trabajo que muestra Alejandro indica que a nivel de predios también se está dando, llevado a CO2 equivalente, equivale prácticamente a lo que genera de anhídrido carbónico equivalente una vaca por hectárea. Es decir, que en un esquema que tengamos una vaca por hectárea, con un esquema forrajero, con leguminosas, bien manejado, de alta producción de pasto, casi que
estaríamos equilibrando el efecto, digamos, de invernadero que estamos generando con la vaca con lo que estamos sustrayendo hacia el suelo, lo cual es extremadamente importante y no lo van a encontrar en la literatura del mundo porque en el mundo no pasa. Pasa acá y seguramente en Argentina porque usan la alfalfa y es consecuencia de las leguminosas. Bueno, hasta acá llega mi introducción para no extenderme y para dar lugar entonces... Bárbaro, Henry, muchas gracias. ...a las preguntas. Te agradecemos. Damos entonces paso, tenemos unas 6 preguntas seleccionadas, las voy a ir leyendo, así ustedes no se tienen que dar vuelta. Las primeras tienen que ver con tu presentación, Alejandro, y capaz que la segunda es mixta, puede ir para los dos porque Pablo había adelantado algo en su presentación. Pero la primera dice, el potencial alcanzado con encierro a inicio de la lactancia, ¿es posible alcanzarlo solo en sistemas a pastoreo? Yo creo que esos datos los mostró un poco Pablo, cuánto se podía alcanzar o no con solo pastoreo. En realidad, la dieta de pastoreo, solo pastoreo, por entenderlo solo pasto, sin nada, por lo general la energía no es suficiente y seguramente tenemos una ilusión de energía y seguramente no los podamos alcanzar esos niveles. Solo a pasto no, tenemos que complementarlo seguramente. Pablo, ¿tú querés agregar algún comentario a eso adicional o algo? Sí, simplemente reafirmar el concepto, es decir, reafirmar el concepto que dice Lamana, cuando uno suplementa, en realidad la expectativa que tiene es aumentar el consumo total y aumentar la producción de leche. Y en vacas a inicio de lactancia, a su vez, lograr un poco más de consumo de que lograría solo con forraje. O sea que esa para mí no es el punto en cuestión, eso está fuera de discusión y es bien conocido. Lo que yo mostré con los trabajos que hemos estado haciendo en el MAC es que solo a pasto, que no estamos proponiendo un sistema solo a pasto, sí queremos saber hasta dónde podemos llegar, porque a veces tenemos la versión contraria, con pasto no se puede hacer nada y si no sacamos los pastos no se puede producir leche. Hay respuesta muy buena y niveles de producción que están hoy dentro de lo que son las estrategias de intensificación más intensivas. Entonces tenemos ahí un aliado que lo usaremos en la proporción que nos sea más conveniente, pero tenemos un potencial de producción alto, aparte de los roles que pueda cumplir en el sistema, como describía Henry. Por lo cual, sí adelanto que nosotros concebimos los sistemas con la pastura como componente central, porque es el que reúne todas las condiciones que estamos buscando, por lo menos en la parte física. Pero está claro que la suplementación... Sí voy a poner un matiz, y termino acá. TMR versus pasto, va a ganar el TMR por paliza siempre. Ese partido se juega 20 veces y las 20 veces. TMR con cantidades, contra TMR con participación de pasto, nuestros datos nos están sugiriendo que la combinación con pasto mejora versus el TMR local. Y ese sí que es un dato interesante a tener en cuenta para incorporar en los planteos de manejo. Y bastante novedoso, porque en realidad en la literatura hay pocos trabajos que muestren con claridad ese efecto. Y ese efecto no es el efecto verde, o que las vacas le genera un aspecto visual. Se puede explicar nutricionalmente y también tiene que ver con las limitaciones que nosotros tenemos de calidad de fibra para expresar altos potenciales de producción con vacas solo en una dieta total mezclada. Gracias, Pablo. Pasamos a las dos que siguen, tienen que ver con la presentación que hizo el ingeniero Lamana, Alejandro, y dicen así: ¿se investigó el efecto de encierro en lactancia temprana sobre condición corporal, anestro e indicadores reproductivos o solo se midió en producción de leche? No, hay datos, no en reproducción, porque por lo general el N que manejamos es más reducido. Pablo mostraba mejores datos. Hay datos sí que están saliendo ahora también en veterinaria, con los cuales perfectamente se pueden ver. Nosotros principalmente los trabajos que hizo, que son los que va a presentar Yamandú, hay datos en la parte de condición corporal, no hay datos, puede haber algo posterior, pero igualmente
Si bien se hacen ecografías y se siguen algunas cosas, siempre se han seguido, no son concluyentes por el N que tenemos, que es el número de vacas que manejamos, que es muy chico para sacar conclusiones muy determinantes, ¿no? La tercera dice, se plantearon niveles de producción de forraje muy altos también para el sistema presentado por INEA. No se comenta nada referido a variabilidad y riesgo. ¿Qué posibilidades reales de lograrlos? Sí, nosotros ya llevamos 2 años, por ejemplo, las avenas cosechándolas, y han estado en el entorno a nivel de chacra, esas avenas que hablamos de 7.000, 14.000 kilos, no sembramos esas, sembramos una de Iña que tiene un potencial menor y hemos cosechado en el entorno de los 7.000, 8.000 kilos de materia seca. O sea que los hemos probado a nivel de chacra, sí, siempre hay riesgos, obviamente. Si se planta una seca va a ser problemático, si se planta una seca en cualquier sistema va a ser problemático. Con el tema de la pastura, bueno, hacer lo que sabemos, las fechas de siembra, hacerlos bien, la pastura con trigo, nosotros la venimos sembrando hace muchos años en abril-mayo. Una de las cuestiones que nosotros hemos visto con la pastura sobre esa época es, por lo general siempre tiende a compensar o el trigo la pastura, si viene muy llovedor y el trigo se nos complica, la pastura viene muy bien, entonces crea esa masa de forraje. Lo que tratamos de buscar con eso es la disminución del riesgo. Cuando viene el trigo muy bien, uno dice, bueno, ahoga la pastura, que es una de las cosas que hace, que uno piensa, pero en realidad a principios de octubre nosotros estamos cosechando para silo esa pastura. Entonces le liberamos la competencia en el momento en que están dadas las condiciones de luz y agua en el suelo para que esa pastura explote. Entonces en realidad no nos afecta tanto, por eso lo hemos seguido teniendo, por más que tenemos discusiones si por la implantación de la pastura valdría la pena sacar el trigo o no. Nosotros lo seguimos manteniendo. Y ese trigo que estamos levantando a nivel de chacra, nos anda a nivel de chacra, porque a nivel de ensayo nos da un poco más alto, en 7.000, 8.000 kilos de materia seca puestas en el silo. Entonces se nos convierte como algo bastante interesante. En los años que han dado mal y que es la pastura la que empuja un poco más y el trigo no tanto, ya estamos hablando de unos 5.000, 6.000 kilos de materia seca. Sí, riesgos hay, pero bueno, riesgos hay que tomar también para seguir para adelante, ¿no? Barro, gracias Alejandro. Esta, la cuarta, es grande, capaz que tendríamos que agregar una charla más de pasturas, pero hay en la tarde, así que vamos a poder adelantar algo. Pero dice, ¿cuál es la propuesta de pastura para el modelo todo pradera? Me imagino que es el que tenía la denominación pasto que tú mostrabas, Alejandro. ¿Qué componentes tiene? ¿Qué producción total de materia seca por hectárea, estacionalidad y calidad que se persigue? Sí, el modelo todo pastura que hoy hablábamos, que se probó, eso de vuelta arrancaba con un trigo con pradera, una pradera que duraba 3 años y medio, 4 años, si uno toma como uno el año 0, ¿verdad? De vuelta, ahí tenés la pastura, esos rendimientos que hablábamos de trigo, una pastura de segundo año en el entorno de los 10.000, 11.000 kilos en el total del año, con las mismas curvas y todo que hemos visto de los libros y las calidades que tenemos. Sobre el cuarto año una bajada en calidad y también pérdida de leguminosas. Siempre se incluyó, porque es importante, porque hoy Henry hablaba, en todo lo que es el balance de nutrientes, si nosotros tomamos lo que es la leguminosa en los sistemas nacionales, si pongo todo el nitrógeno que entra a un sistema, a un tambo, la leguminosa aporta entre el 50 y el 60 o 70% del nitrógeno. Entonces, no es menor regalarlo si lo tenemos. Entonces, eso ha sido siempre, por eso van a ver que todas nuestras opciones siempre incluyen la leguminosa. Digo, ¿por qué regalar esa posibilidad que además me complementa y me aumenta la calidad? Eso venía con un sorgo a pastoreo, un sorgo, ustedes saben, andará en los 6.000, 7.000 kilos de materia seca, con sus problemas de verano, si llueve o no llueve, si viene o no viene. Y posteriormente, porque lo que habíamos llegado a partir de unos ensayos que hicieron Rodrigo y Henry, era que se nos era difícil poner pastura sobre pastura, pradera sobre pradera. Teníamos que cortar por lo menos con un verdeo de verano o un verdeo de invierno, y se veían diferencias. Eso hay toda una línea de trabajos escritas. Y bueno, entonces el siguiente paso es, bueno, hago una pradera bianual, que estamos hablando, hay un rojo
con una gramínea bianual de alta productividad, bastante interesante y que mejoraba mucho la calidad. Y sobre eso fue que se basó ese modelo todo pradera, y podríamos ponerle a esos últimos en el primer año, a esa bianual y al rojo, era principalmente en el entorno de unos 8 o 9 mil kilos de materia seca el primer año y entre los 11 y los 12 el segundo año, con sus relativas variaciones. Pero hay algo que es importante y que cuando uno junta, a veces uno habla de esto, es importante lo que mostró Pablo en cuanto a cómo debe ser el pastoreo, qué cosas debemos de cuidar, ¿no? Porque a veces uno habla así los rendimientos, pero va asociado a una estrategia en cómo uno lo pastorea, en los momentos de pastorearlo. Y Paco Formoso, que no está más con nosotros, pero Paco siempre lo ponía en las charlas, lo ponía muy bien. Él hablaba y había tratado de llegar a centímetros de entrada y centímetros de salida, y siempre eran, las salidas en centímetros eran arriba de los 7, 8, 10 centímetros de altura, por lo menos, para lograr buenas productividades. Cosa que a veces cuando estamos en el campo nos entusiasmamos y le metemos vaca y vamos a sacarlo un poco más. Y Pablo creo que lo mostró muy bien en sus datos. La pastura tiende a desaparecer, ¿no? Eso que ganamos hoy porque estamos entusiasmados no lo termina cobrando el día de mañana, y en un sistema de producción eso se ve clarito. Sí, Pablo, adelante. Yo quería complementar con dos comentarios que me parecen importantes en este contexto. El primero es muy menor, muy detallado, pero la vaca lechera, y especialmente en los sistemas actuales, pelea con una restricción de tiempo de acceso a la pastura. A veces esa restricción es fisiológica. El animal recién parido normalmente dispone menos tiempo para pastorear y lo hace a menos tasa. Pero los animales que ya pasaron el estrés del parto y ya tienen 20, 30 días, igual enfrentan una restricción de tiempo que le impone el sistema. Cuanto más grande el sistema y más complejo, más emerge este evento. Cuando hay un problema de tiempo, el consumo de una vaca realmente se define en que el tamaño bocado sea grande. Y el tamaño bocado es grande cuando la altura es buena y la densidad es buena. No importa si le ofrecemos 15 o 30 kilos, pero lo que van a comer, la eficiencia con la que van a comer, cuántos kilos por hora, se define en el tamaño bocado. Esto parece una cosa muy detallada discutiendo sobre los sistemas de producción, pero en la realidad el resultado del día, el resultado del turno, se juega en esa variable. Entonces ir a pastorear con 5 centímetros, con 10 centímetros, con 15 centímetros, cómo se maneja la pastura, no es que está apuntado a mejorar la productividad de la pastura. Sí está apuntado, pero está apuntado a que el consumo de forraje sea el máximo posible dentro de ese horario restringido. Eso creo que hay que tenerlo muy presente. A nosotros nos llevó años porque nos parecía que esto era muy teórico y esto había que ir a una cosa más aplicada. Y realmente cuando queremos interpretar los malos resultados, la falta de respuesta a los manejos en los tampos, muchas veces nos encontramos que este es el factor principal. Y no hay, reconozcamos que no hay una cultura fuerte de tener líneas de manejo y seguirlas con un poco a cualquier costo o con mucha prioridad en los sistemas. El segundo tema que no salió acá, y yo creo que a nivel comercial es el que prima, yo creo que la principal razón de la baja producción de forraje o la baja cosecha, que es lo que nosotros podemos estimar con bastante precisión, sigue siendo el mal encadenamiento forrajero. El tiempo en que las tierras están improductivas. Nosotros en el proyecto de producción competitiva tenemos el área vaca masa, empezamos a tratar de definir mejor el área de plataforma, porque ¿quién se come el pasto? Y las vacas en ordeñe. Entonces, ¿dónde se produce el pasto? El pasto en cosecha directa, y al área que llega la vaca en ordeñe. Entonces, y hay productores que tienen 100 hectáreas de vaca masa y las tienen todas juntas, y hay otros que tienen 50 y 53 kilómetros. Y bueno, si en un caso, en el primero, cosecha 3.000 kilos de pasto, para mí tiene un problema grande, porque tendría que estar cosechando 5 o 6.000. En el segundo caso, si cosecha 3.000 kilos de pasto, en realidad está cosechando 6.000 kilos en el área a la que acceden las vacas, y en el otro lado hace reserva, etc. Entonces nosotros llevamos área vaca masa, área de plataforma, y dentro del área de plataforma le pedimos a los técnicos
que definan área efectiva. ¿Qué es el área efectiva? Es el área que está haciendo fotosíntesis. Es el mismo concepto, relación vaca-ordeña y vaca-masa. Bueno, área que hace fotosíntesis, área total. Y nos encontramos variaciones de 70% de área efectiva, que es lo que uno espera en una rotación de 2 verdeos con 3 áreas de pastura, a 40, 35% de área efectiva. Y es importante tener esa información para entender los sistemas y para entender las cargas, porque un productor me dice, no, yo tengo una vaca por hectárea, pero en realidad trabaja en el 40% del área. Entonces no tiene una vaca por hectárea, tiene una vaca 60, toda presionando sobre el área que puede producir algo de pastura. Y en general es el que además tiene problemas de manejo de pastura porque está sobredotado por esa pastura que tiene. O sea que si no recorremos ese camino de más y mejor información y entender de qué estamos hablando, vamos a seguir discutiendo si es la variedad A contra la variedad B, porque una mejora un 5%, y el problema en realidad es que donde tenía que haber 35 o 40 días de barbecho hay 70, y entonces ahí no hay rendimiento que mejore el promedio global, porque hay demasiado tiempo improductivo. Y a nuestro juicio, a nivel comercial, ese sigue siendo el tema central a analizar, a trabajar y a tratar de resolver. Tiene múltiples componentes, porque a veces la gente lo tiene claro, lo quiere hacer bien, no accede a los servicios y hay otro montón de problemas. Pero es una variable de mucho peso, que además va a favor cuando se mejora, bajan los riesgos de erosión, o sea, todo empieza a mejorar cuando ese problema se mejora. Pero lo primero que va a mejorar es la producción de forraje. O sea que el planteo todo pradera, solo por el hecho de sacar los verdeos, yo creo que pega un incremento en producción, yo no lo conozco, nunca lo medí, pero creo que tiene una posibilidad de pegar un incremento en producción de forraje por el hecho de tener más proporción del área generando fotosíntesis, que en realidad es el negocio central de la lechería uruguaya. Gracias, Pablo. Esta viene específicamente dirigida para ti. Voy a saltear, voy a hacer las 6 primero, que tiene más que ver con el tema, y luego volvemos a las 5. Pero dice, ¿cuál es la relación entre litros producidos y sólidos? ¿Cómo se correlacionan? ¿Los incrementos en ambas variables aumentan con la misma relación entre ellas a medida que mejora la comida? Para ti, esa es para ti, viene relacionada a tu presentación. Sí, está bien importante la pregunta y tenemos información. En realidad la producción de sólido se relaciona en un 70% con la producción de litros. Eso es así. Y hay un 10% que no está vinculada a los litros, que seguramente esté vinculada al tipo de ganado. Yo creo que ese es de los temas que nosotros por ahora en ese proyecto no tenemos capacidad de discernir sobre las fuentes de variación, pero los que producen más sólido por vaca son los que producen más litros por vaca, eso no hay la menor duda. Sí hay efecto de la comida y en general cuando el nivel de alimentación mejora y los niveles de producción mejoran, lo que uno espera, y muchas veces lo ve, son mejores sólidos. Y si no logra esa respuesta, es porque hay problemas. Porque hay problemas de diseño nutricional o de manejo. Y en los sistemas nosotros vemos una dispersión bastante grande. Y aprovecho a hacer un comentario, porque de eso no mostré nada por razones de tiempo. Nosotros estamos en este proyecto, sí, con precisión, identificando la gente que da todo el concentrado adentro, o parte del concentrado adentro y parte afuera, y cuando da afuera, si da en comedero de campo o da en playa de alimentación. Y tenemos ahora ya valores de eficiencia vinculados a uno y otro sistema, y hay diferencias de eficiencia entre los sistemas. Todavía tenemos que pulir y procesar esa información, pero esta es otra fuente de variación. En síntesis, no debería haber una contradicción fuerte entre más producción por vaca y mantener por lo menos, o eventualmente mejorar el contenido sólido. Eso va a dar una respuesta en kilos de sólido muy alta. Pero también hemos hecho algunos trabajos, sobre todo a nivel comercial, evaluando cruzamientos, y hay diferencias entre el Holando, las cruzas, las Jersey, hay diferencias, y hay diferencias significativas. Y yo creo que esa discusión de qué genética tiene que estar vinculada a qué orientación del sistema. Y sin duda hay vacas que se adaptan mejor a un sistema que a otro sistema. Hay información internacional y ahora tenemos también información de Uruguay, alguna producida por nuestro grupo, otra por otro grupo, del impacto del cruzamiento
y de algunas razas puras distintas que el holando sobre la relación producción individual y sólido. Y realmente hay cosas muy interesantes porque tienen niveles de eficiencia muy buenos, muy altos, y se ajustarían muy bien a algunos de los sistemas que están pedaleando con un holando que no le funciona y esa vaca le funcionaría mucho mejor. Gracias, Pablo. Y la última, que la dejamos para atrás, la quinta, tiene que ver con lo que estabas hablando. Habla sobre biotipos. ¿Biotipo no sería otro componente del camino tecnológico y capaz que ahí todos pueden opinar en esta que es más de tipo general, ¿no? De mi punto de vista, definitivamente. O sea, el biotipo es primero, en un trabajo como el que estamos haciendo con APROLE, tendríamos que identificar el biotipo al nivel que se pueda, ojalá hasta con algún genotipado para estar, hoy esa tecnología está accesible y podríamos despejar mucho del impacto de la variable genética y los resultados que hay muestran que realmente hay algunos cruzamientos que se ubican muy bien en los requerimientos del sistema de producción que estamos analizando. Definitivamente tiene que ser para mí un componente de la agenda e integrarlo. Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de biotipos es un tema que INEA mismo está trabajando. Ahora estamos arrancando un proyecto de genómica para poder visualizar e identificar los hijos de las mejores madres. Ustedes saben que muchas veces cuando jugamos toro y vaca y tenemos por partos múltiples tenemos varios terneros, prácticamente hasta el séptimo, octavo año más o menos es lo que podríamos tener algún resultado de ese como toro. Hoy con el proyecto de genómica poder identificar cuáles son y la productividad y lo estamos bajando a menos de un año ese periodo. Así que sí, sin duda. Y el tema de los biotipos, la vaca para el sistema para la vaca, son discusiones que han venido de hace muchos años, pero que nosotros estamos convencidos que en realidad tenemos que ir buscando un biotipo que se adapte al sistema y bueno, nosotros no podemos cubrir, y eso es una cosa que es importante, no se pueden cubrir todos los sistemas de producción. Muchas veces cuando estamos así lo que hacemos es consideramos toda la información disponible y ahí tratamos de dar un paso. Sería lindísimo estamos planteándonos hacer unos seguimientos en varios predios, principalmente por el tema de biotipos, así que sí, sin duda.